¿Cómo están? Me presento, bueno, nos presentamos, ¿no? Yo soy Vale. Elizabeth, soy la docente a cargo del seminario y bueno, y un gustazo que nos acompañes en el marco Muchas, de la Semana del Turismo, pero en realidad en el marco de que es necesario los temas que vos trabajás, más allá de la Semana del Turismo, porque lo habíamos pensado, o sea, que estaba muy bueno escucharte escucharte y poder compartir, ¿no? Y poder dialogar sobre estos temas que son realmente sumamente importantes. Chicas, preséntense así. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nela, soy ayudante en el seminario. eh, y bueno, nada, estamos muy insistentes para poder traer la palabra de nuestro invitado de lujo. Así que bienvenidos a todos. bien. Hola, Eh, mi nombre es Solange, Sol. Gracias por estar presente. Soy parte también del seminario, del grupo de seminario. Eh, Soy estudiante de la licenciatura en turismo de la facultad. Pero bueno, si bien siempre digo, está en la facultad de económicas, pero desde el seminario tenemos una mirada bastante relacionada a lo que es social, ambiental, así que eh, nada, ansiosos de hablar y compartir este momento. Gracias, Enrique, y bueno, Yami también, si querés. Hola, buenas tardes a todos. Soy Yamila, soy licenciada en turismo acá de la Facultad de Ciencias Económicas y estoy trabajando con las chicas en lo que es el seminario, en extensión y en investigación acá en la Facu. Y bienvenidos a todos. bueno, Enrique, si querés, bueno, saludar también porque no le dimos la palabra, como ves, lo no, pero cortamos si querés podemos ir presentándolo también. también. La idea, O bueno, si en no, el que seminario. salude, en realidad, pero que sería que salude y después lo presentamos, si querés saludar. ¿Cómo ¿Se están? escucha? Bueno, no, yo estaba esperando ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación, me encanta. Me encantan las universidades públicas, así que siempre voy a estar dispuesto. Y públicas y no públicas, me encantan las universidades, pero la de La Plata, bueno, es una de las más antiguas de Argentina y con toda la historia que tiene, así que más me gusta. Me encanta estar con gente universitaria, jóvenes, no jóvenes, como yo, que ya no soy joven, pero que están con esas ganas de estudiar y de recibirse, y que puedan tener o intentar tener una perspectiva socioambiental. Está buenísimo. Y cuanto la carrera sea más alejada, entre comillas, porque el turismo para nada está alejado, pero digo, eso me encanta aún más, digo, de que cuando la materia sea, entre comillas, no tan especializada en lo ambiental, más me gusta. Turismo para mí tiene una relación absoluta con lo ambiental, ¿no? El turismo cada vez hay, bueno, más actividades o destinos relacionados con lo natural, ¿no? Incluso, bueno, ahí hay mucho para charlar en ese sentido. Tal Así cual. que cuando quieran empezamos a charlar. Sí, sí, sí. Sí, eso más que nada para la gente que no conoce el Ah, seminario, nosotros ya le contamos un poquito a Enrique. El seminario en sí se llama Repensando el turismo desde otras perspectivas y sus desafíos, o sea, así de amplio es. Y bueno, lo que buscamos es eso, buscar desde una mirada compleja, desarrollar una perspectiva crítica de los estudiantes y las estudiantes. Entonces, bueno, te presento, Enrique, porque no conté de vos más allá a la gente que te conoce. Enrique es abogado ambientalista, es fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, es abogado litigante en varias causas ambientales, es también miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra. Bueno, es escritor de varios libros, entre ellos El colapso ecológico ya llegó, que es el último libro que escribió junto a Maristela Svampa, y bueno, también es locutor del programa Permitido Pisar el Pasto en la radio Futurock. Y bueno, y súper largo el currículum, pero al no, menos está una bien. introducción. Locutor no es la palabra, sino, No es bueno, locutor, conductor, sí, conductor. sí, conductor. Conductor de un programa de radio que está los sábados, que es que tenemos que hacer una sección de ecoturismo, así que voy a aprovechar esto para reflexionar sobre el tema y hacer alguna. Nosotros hacemos secciones, es un programa 100% socioambiental y siempre tratamos de hacer cosas con conceptos, ¿no? Justicia ambiental, bueno, la explicamos, la debatimos, etcétera. Y una con ecoturismo
tenemos que hacer. Ahí veía que había un estudiante de ecoturismo, desde Salta, creo, o Jujuy, ¿no? ¿Dónde vi? Salta, de Cachi. Pero bueno, lo que le pido, si pueden, los que puedan y puedan, si no le parece mal, que prender la cámara mejor, porque es lindo hablarle a caras presentes que a fotos. Más divertido, ahora que no podemos traerlo presencial. Pero bueno, Tal cual. profesora, como usted diga, ¿no? O profesores, profesoras. Y la idea es, la idea es como, bueno, les contamos que es una charla abierta, no va a ser una presentación, ¿no? La idea es que podamos dialogar, la idea es invitarles a, si tienen, a la medida que vamos hablando, nosotros tenemos algunas preguntas disparadoras para que empieces a, a charlar vos y contarnos un poco, tanto de tu experiencia como de lo que vos crees en ciertos temas. Y la idea es que, bueno, eso, invitarles a todos a que puedan, si quieren prender los micrófonos, los que son parte del seminario, y también los que están presentes en general, o si desean pueden escribir las consultas o disparadores que le puedan dar también por el chat. Así que esa queda hecha la invitación, a abrir los micrófonos o escribir la consulta en el chat. Y bueno, podemos arrancar con algunas preguntas. Dale. Enrique, te cuento. Pero primero, un cachito. Perdón, Eli. Sí, ¿Por qué no dejamos de compartir así nos vemos las caras? Sí, perfecto. sí, eso. Porque todos vemos una hilerita de caras, el resto sí, no sí, mejor. Eso era nada más para la espera. Sí, no, por eso, para el inicio, pero ya ahora... Ahí va. Ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, te cuento un poquito. Nosotros hace unas clases que venimos trabajando de la temática de problemas ambientales que están relacionados al turismo y bueno, y cómo podemos trabajarlo mediante diversas herramientas que vamos generando. Si querés, como para empezar, dándole un poco de hincapié al nombre de la charla, ¿nos podrías contar en qué considerás vos, de qué hablamos cuando hablamos de conflictos ambientales? Bueno, ya respuesta larga, voy a tratar de hacerla corta, ¿no? Para no aburrir y poder meter más preguntas, pero sí, en América Latina, sobre todo en el sur global, ¿no? Que ha sido, y América Latina, que tiene una historia relacionada con la sobreexplotación de lo que se llaman recursos naturales, nosotros llamamos bienes comunes o naturaleza, ¿no? Nos han puesto como ese papel en la división internacional del trabajo, ¿no? Como que América Latina tiene que ser proveedora de naturaleza o de recursos naturales, como si fuese un destino, ¿no? Y no una decisión geopolítica mundial que nos pone ese papel. La conquista por los europeos tuvo ese principal objetivo, ¿no? Ser proveedora de materia prima, oro, bueno, todo el saqueo que existió histórico. Eso quedó muy marcado en nuestra región, en América Latina, que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos un país marcado por 24 millones de hectáreas, solo 24 millones, hay muchos más en agronegocio, pero 24 millones de soja, que es una soja transgénica con uso de agroquímicos, que es para, que en realidad es para exportación, ni siquiera produce alimentos para nosotros, sino que es para exportación para alimentar los chanchos en otros países, en Europa, en China, etc. Pero también tenemos la mega minería en la cordillera, el fracking en Vaca Muerta, en la Patagonia. Si tenemos una relación, y toda América Latina es así, ¿no? Cada país se especializa en eso, ¿no? Pareciera una primarización de su economía. Y en todo el mundo, esto que llamamos, esta sobreexplotación de recursos naturales, que llamamos extractivismo, genera una gran conflictividad social y ambiental, ¿no? Socioambiental. Porque son modelos de mal desarrollo, decimos nosotros, muy, muy impactantes, que impactan ambientalmente, pero también socialmente, económicamente, ¿no? Disparan y corren otras economías regionales, se apropian de los recursos de todo sentido, agua, energía, es decir, son muy, muy demandantes de eso. El modelo, por ejemplo, el modelo de agronegocio, en los últimos solo 20 años, se llevó puesta 8 millones de hectáreas de bosque nativo. 8 millones de hectáreas, de una provincia entera se comió,
como una provincia como Entre Ríos, que tiene más o menos ese tamaño. Todo para avanzar con la frontera agropecuaria. Obviamente que cada avance sobre eso es una conflictividad, ¿no? Porque ahí vivían o campesinos o chacareros, o vivían comunidades indígenas en algunos otros lados. Es decir, que eso es lo que algunos llaman, hay un autor inglés, David Harvey, que habla de la acumulación por desposesión. Es decir, estos eventos extremos, en realidad estas actividades extremas del extractivismo, megaminería, fracking, agronegocio, va acumulando cuando va sacando de otros lados, o sea, va creciendo. La megaminería es lo mismo, la megaminería se instala en la cordillera, se instala sobre glaciares, se necesita mucha agua en su proceso, el fracking también, y eso va generando una conflictividad absoluta, con actividades económicamente previamente establecidas, como puede ser, y muchas veces pasa con el turismo, es decir, la gran minería, etcétera, es incompatible con el turismo, porque se lleva puesto todo, rompe glaciar, etcétera, o el fracking también, etcétera, son incompatibles con otras actividades. Y eso genera una gran conflictividad. Tal es así que en América Latina es el lugar del mundo que más asesinatos por estas actividades existen en el planeta. Uno cada 2 días. Una persona cada 2 días es asesinada en América Latina por conflictos socioambientales. No sé, habrán escuchado el caso de Berta Cáceres en Honduras, un caso muy paradigmático, pero así, o sea, hoy hay un asesinato, pasado mañana hay otro, y así. Hay países donde esto es muy recurrente, como Colombia, México, Brasil, ¿no? Que tienen grandes conflictividades territoriales. Estoy hablando solo de Sudamérica. En Argentina también hay asesinatos, pero en menor medida, pero sí hay una gran conflictividad. Habrán escuchado las grandes conflictividades ambientales. Hace muchos años Famatina, la lucha de Famatina para que no se instale una sierra, más cerca Mendoza, Chubut, Hachal, el pueblo de Hachal, por el tema del derrame de cianuro de la mina Veladero en Barrick. Bueno, así podemos encontrar ahí veo que hay una compañera desde Ushuaia, ¿no? Bueno, la conflictividad con los salmones, la salmonicultura, ¿no? Que fue una lucha muy relacionada. Esa me parece que es la más paradigmática con el turismo. O sea, si hay una actividad absolutamente incompatible con el turismo y una ciudad como Ushuaia, que tiene como gran ingreso el turismo, es la salmonicultura, ¿no? Porque sí, también esto. Sí, entendiendo que estamos en contra o impactamos con los bienes naturales, que en el turismo nosotros hablamos de atractivo turístico. Claro. Entonces la idea es preservarlo como tal. Es como matar la gallina de huevos de oro, ¿no? A mí me pasa, hay veces con Bariloche, eso, ¿no? Donde Bariloche es una gallina de huevos de oro porque genera miles de puestos de trabajo y a la vez hay un proceso, en ese caso, de especulación inmobiliaria, por ejemplo, enorme, ¿no? Que terminan construyendo sobre el lago y el lago se hace difícil entrar, entonces el turista le cuesta más y parece como que estás ahorcando a la gallina de huevos de oro. ¿Viste? No la mataste, pero la estás ahorcando, le estás... ¿no? Bueno, la especulación inmobiliaria en la Patagonia, con el tema del turismo, etcétera, es como un círculo muy vicioso, porque, bueno, voy a hacer cabañas que son para el turismo, pero las hago sobre el río y no dejo que la gente acceda. Entonces, el próximo turista, y es una cosa que es como un círculo vicioso. O construcciones que se quisieron hacer, que nosotros hemos trabajado muy fuerte, por ejemplo, en La Angostura, en Villa La Angostura, quería hacer un barrio privado sobre el cerro, que había que destruir todo un bosque, que es el gran atractivo de La Angostura, para construir como una especie de barrio de esquiadores, etcétera, que para atraer turismo. Entonces era como, entienden lo que digo, ¿no? O sea, como se dan paradojas ahí. Digo, bueno, voy a hacer infraestructura para turismo, o sea que obviamente que siempre además es de una sola persona, que eso no ayuda. Incluso la construcción en ese caso, el pueblo, que La Angostura vive absolutamente del turismo, Villa La Angostura, no sé si hay alguien de por ahí, el miedo que había era que esa gente que terminaba con una especie de barrio al lado de las pistas de esquí, nunca iba a bajar al pueblo. Entonces toda esa interacción que genera trabajo, genera, obviamente, va a cenar, va a la casa de té, va con lo que ustedes saben que se da en los lugares eso, se iba a romper, ¿no? O sea que también esa era la preocupación era ambiental,
pero era económica también. Y lo mismo podemos hablar en Ushuaia de la salmonicultura, ¿no? Un desastre, como ha pasado en Chile, podía matar esa bahía única en el mundo, ¿no? La bahía del fin del mundo. O sea, eso que es un atractivo que es eterno, ¿no? Y que es distintivo totalmente de cualquier otra parte del planeta. Matar eso por poner para pocos empresarios, un negocio que era infinitamente menor en términos incluso económicos, tanto en puestos de trabajo como incluso en dinero con el turismo, era una locura. O sea, el tema, ustedes se enteran lo de la salmonicultura, que hubo una ley que prohibió la salmonicultura hubo un gran debate a principio de año, una pelea de muchos años, de mucha gente de Ushuaia, y yo la vi esa lucha, y esa lucha fue extremadamente, o sea, casi que el último argumento era el ambiental, más allá que ambientalmente es un desastre. O sea, era Sí, un pero argumento económico, turístico, etc. también es importante que en la lucha contra la salmonicultura, el peso de la comunidad que se levantó en contra de esta implantación. Bueno, en algunos casos pasa eso, ¿no? Donde hay contrapesos con un poderío algo económico, algo es como más ganable, ¿no? Hay veces en Mendoza, por ejemplo, con el tema de la minería, los viñedos no están muy contentos, porque les pueden arruinar ese lugar prístino para... Entonces hay veces eso ayuda, ¿no? Para que los debates sean un poco más iguales. Hay otros lugares donde San Juan, por ejemplo, ya ha avanzado la minería de tal manera que se hace muy difícil debatir en ese lugar, por lo menos con los medios de comunicación, etc. Pero es interesantísimo cómo la conflictividad socioambiental está relacionada por el modelo. El modelo es tan grande, tan poderoso, necesita mucho territorio, muchos recursos, y eso genera conflictividad social, pero también una gran conflictividad, una gran conflictividad ambiental, pero también una gran conflictividad social, incluso económica, con actividades previamente establecidas, y te termina comiendo las instituciones, porque el modelo extractivista tiene características propias, digo, donde termina erosionando las instituciones, ¿no? Porque empieza, bueno, el modelo megaminero en toda América Latina, ¿no? De corrupción, etcétera, para poder instalar esos proyectos. Pero bueno, sigamos, si no me copo con un tema. No, está buenísimo. Bueno, esto mismo, en el seminario tratamos mucho el tema de las perspectivas de los distintos actores sociales que están involucrados en alguna problemática, ¿no? La tratamos a partir de distintas herramientas, metodologías, por ejemplo, participativas. Y en este caso, vos que ya tenés tanta experiencia en estos temas, ¿considerás que es importante la participación de la comunidad en la construcción y en la toma de decisiones de ciertas políticas públicas? Yo quiero agregar, perdón, Sí, a esa pregunta también, perdón, quisiera agregar que teniendo en cuenta que lo comentaste, o sea, como medio que entendemos que sí, igual te dejamos que lo responda vos, pero también en cuanto a cómo, ¿no? Frente a estos grandes intereses, esta relación conflictiva, cómo la comunidad se puede, como que una pregunta ahí que completa la otra, ¿cómo puede levantarse la comunidad o organizarse frente a estos grandes intereses que atraviesan, ¿no? Estos grandes conflictos también, más allá de que es importante, ¿no? El rol de la comunidad. Sí, yo no tengo dudas de que es primordial, ¿no? El rol de la comunidad. Es lo más democrático, ¿no? Decidir entre todos y todas qué modelo de desarrollo queremos, ¿no? El problema del extractivismo es que te lo imponen verticalmente y como que no hubiese otra alternativa. Entonces, no, acá va a ir un emprendimiento minero, no, pero no queremos, no importa, lo vamos a hacer. O el modelo sojero te avanza y no te das cuenta, o sea, ni siquiera se consume, no hay nada. Lo mismo en algunos sectores con el petróleo. Incluso hay un entre paréntesis muy importante que a mí me gustaría incluso pensarlo con ustedes, que están en la rama del turismo, que tiene que ver con esta también, ¿no? La especulación inmobiliaria, no solo como les dije en la Patagonia, etcétera, sino en grandes ciudades como Buenos Aires, una ciudad absolutamente turística también, que no es obviamente su único ingreso, cómo la especulación inmobiliaria se va comiendo la identidad de Buenos Aires. Entonces, como también, ¿no? Digo, vieron que hay como una fiebre de demoliciones de edificios históricos, que es lo que le da la característica a Buenos Aires distintiva de otras ciudades de América Latina, en términos turísticos. No es lo mismo visitar, no sé, Buenos Aires que San Pablo.
porque aunque San Pablo tiene algunas zonas históricas interesantes, etcétera, Buenos Aires tiene eso que era la París latinoamericana, por las construcciones, el patrimonio arquitectónico, que era interesantísimo. Eso en los últimos años se está destruyendo, pero a pasos agigantados, ¿no? Para construir torres anodinas de Durlock cuadradas que están en cualquier región, en Bogotá, en cualquier lado. Uno conoce América Latina, se da cuenta que eso está en todos lados, para eso me voy a otro lado. Buenos Aires tenía ese distintivo, tiene aún, y cómo lo vamos perdiendo. Pero bueno, eso lo quería decir como un entre paréntesis de antes, pero ahora sí, el tema de la construcción de ciudadanía, todo eso es clave, porque muchas veces incluso hay conflictividades ahora con emprendimientos turísticos. O sea, el turismo se ha convertido en una especie también, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite? No lo tengo claro, ¿no? Me parece que el turismo es la famosa chimenea de la industria sin chimenea, ¿no? Que se ha conocido como diciendo no es contaminante, es interesantísimo. Pero ustedes saben que hay grandes debates, incluso en las grandes capitales del mundo, en Venecia, en lo que significa el turismo, en París, etcétera, cómo ponen un freno, incluso en Ámsterdam, que creo que tiene una política incluso activa, la ciudad de Ámsterdam, para que baje el turismo, para no generar impacto, una cosa de loco. Ámsterdam es como que siempre está 20 años adelantado, ¿no? Con las bicicletas, con una ciudad pequeña, nada que ver con Buenos Aires, súper organizada, que obviamente es hiperturística, y que tienen como una conflictividad con eso. Ustedes saben, París, bueno, todo eso genera conflictividad, ¿no? El turismo mismo, Venecia es el ejemplo quizás más paradigmático, esos mega cruceros que generan un impacto que ahora se van a prohibir, pareciera. Bueno, eso pasa en distinta escala en otros lugares. Bueno, Bariloche en nuestro caso sería un ejemplo, podría serlo, pero bueno, ¿cómo compatibilizamos eso, ¿no? Emprendimientos turísticos que se quieren hacer que generan un impacto que es mayor, entonces terminamos generando, bueno, un negocio corto plazo con la construcción de barrios, etc. Y que bueno, esos debates son debates que hay que dar. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el verdadero ecoturismo? ¿No? Las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas también, que muchas veces se recrean, se hacen cosas más turísticas. ¿Cuál es el límite? ¿No? En lo ético, bueno, eso son preguntas que tengo más que respuestas, ¿no? Es interesantísimo todo eso. Ahí la profesora tiene... Está silenciada. Y está silenciada. Un poco de lo que está charlando Enrique sobre el tema de la participación y el tema de la ciudadanía. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque a mí, o sea, yo he estado presente en asambleas públicas, ya sea de trabajos de evaluaciones de impacto ambiental, ya sean planes de manejo de áreas protegidas, o sea, con diferentes objetivos, ¿no? Pero siempre esto de darle el espacio a la participación, entre comillas, a las comunidades. ¿Y qué pasa cuando la comunidad en realidad, y a mí me pasó en Tandil concretamente, donde había mucho conflicto por el tema de un área protegida que se quería generar para evitar el avance de la minería, y en realidad se hizo el plan de manejo, se hizo la audiencia pública, y casi se matan, literalmente, casi se matan. La trompada. ¿Qué pasa ahí legalmente? O sea, ¿cómo tendría que cambiar? Porque no es que no hay leyes, las leyes están. El tema es de qué manera se implementan, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? ¿Por qué esto de lo consultivo? ¿Por qué se le da la palabra consultivo cuando no tiene que ser consultivo, tiene que ser participación activa de la comunidad? Porque es una de las formas de consensuar, es una de las formas, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa con esos casos? ¿Por qué no se revén? O si hay algún tipo de posibilidad de hacer cambios en estos procesos, ¿no? Ya sea una evaluación de impacto ambiental, que pasa exactamente lo mismo, porque no es o sea, te comunican lo que van a hacer, pero vos no podés objetarlo. Como comunidad hablo, ¿eh? O sea... Sí. No, ¿qué pasa a ver, en esos casos? es la raíz de la problemática socioambiental de la que hablamos, ¿no? Que estos eventos, que las grandes figuras del extractivismo se imponen por la fuerza. Esta es una característica que nosotros tenemos escrito.
se imponen por la fuerza, a espalda de la sociedad y sin licencia social. Entonces vos de golpe te enterás que vos, como un emprendimiento minero, y sí, ya está, y bueno, ya está. Incluso a veces se hacen audiencias. Fíjense la audiencia pública por Costa Salguero en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes se enteraron, en Costa Salguero, 35 hectáreas. Estuvimos esperando 30 años que eso venza la concesión. Una concesión de un espacio público, una concesión mal hecha en los 90, típico de los 90, ¿vieron esas concesiones truchas por 2 mangos, pagaban 2 pesos. 30 años tenía. Bueno, pasaron los 30 años, estábamos esperando que llegue el 2020, en realidad 2021, principio del 2021, para que venza la concesión y eso vuelva a ser totalmente de uso público, porque ya era público, pero de uso público. Bueno, ahora quieren hacer ahí megatorres, ustedes se enteraron, ¿no? Un negocio inmobiliario enorme. Y bueno, se hizo una audiencia pública donde se anotaron 7.000 personas, de las cuales el 98% dijo que no quería, que quería un parque. Y las autoridades de la ciudad, no importa. O sea, es una tomada de pelo a la democracia. Eso, después crecen los, a ver, no me quiero meter con lo partidocrático, pero así crecen los outsiders de la política, los Bolsonaro, los Trump, o en nuestro caso los despeinados, ¿no? Porque claro, la gente descree la política. Y dice, bueno, no me dan bola, bueno, son todos iguales, son todos... Bueno, eso con el extractivismo pasa mucho. Pero ¿cómo nos van a...? En Esquel, un pueblo turístico por excelencia, año 2001, 2002, se enteran de casualidad unos vecinos de que iban a hacer un emprendimiento minero ahí en el cerro que se ve, o sea, que se ve de la misma, desde el pueblo. O sea, que la minería iba a estar ahí, arriba de él, en la cabeza. En un pueblo turístico. Iban a perder esa característica natural, ¿no? Un pueblo que vive el turismo. Bueno, tuvieron que salir a plantarse. Bueno, es un ejemplo ganadores, porque terminaron ahí terminaron con un referéndum, una consulta popular, que casi el 90%, el 80 y pico por ciento dijo que no. Entonces lo ganaron, pero lo están peleando hasta ahora, porque el emprendimiento minero sigue. La verdad que es muy difícil todo, muy difícil. Es bastante agotador. Había una vieja socióloga, no por edad, sino que hace muchos años que era Norma Giarraga, que decía, parafraseando un poco la Biblia, creo que la Biblia lo dice, no hay séptimo día de descanso, ¿no? Con las cuestiones ambientales no hay séptimo día de descanso, porque siempre están, mientras el oro esté en esa montaña, van a seguir y seguir en eso. Sí, a mí me gusta reflexionar sobre eso, ¿no? Como si una parte del turismo no se convirtió en eso también. Entonces, ¿cómo hacemos para ese límite entre generar la mayor potencialidad, porque es una industria, insisto, que no contaminante, que genera un montón de mano de trabajo, porque digo, incluso escalonado, porque el que va al hotel después se va a comer a la noche, o sea, es increíble. Para mí el turismo es impresionante. Pero cómo no se pasa de la raya, entonces mata a la gallina, insisto, lo que genera el atractivo, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite, no? ¿Cuánta gente dice, no, yo a Bariloche ya no voy porque está todo demasiado construido, ya es una... ¿No? Sí, tal cual. ¿Hay Bariloche por ahí? Sí. Que yo digo, ¿no? Esto, vuelvo a la misma pregunta. En ese proceso, ¿no? Cuando llega el momento, porque te digo porque hay mega emprendimientos en muchas partes del país y lo que es en Latinoamérica más todavía, o sea, mega emprendimientos turísticos donde se instalan y se hace una consulta popular, una audiencia pública. Claro. ¿Y qué hacemos? Esa audiencia pública no sirve absolutamente de nada. O sea, porque lo que opina la comunidad no es tenido en cuenta. Totalmente. Se les comunica. Entonces digo, ¿no habría que cambiar la ley? O sea, que la ley tenga otro proceso. Digo, esto me parece que habría que, porque está pasando en muchos lugares esta situación. Y hablo de las evaluaciones de impacto igual, cuando a pesar de que es el municipio, en el caso del turismo, a no ser que sea un megaproyecto que abarca más de un municipio o más de una provincia, ¿no? Cualquier tipo digamos, de construcción o de infraestructura. Pero digo, siendo el municipio de un emprendimiento relativamente pequeño, pero que impacta, la audiencia pública no sirve. O sea, no deja nada, o sea, no se puede cambiar nada, o sea, es el proyecto y este es el proyecto que se va a desarrollar. Se lo comunica a la comunidad y listo, ya se cumplió con eso.
O sea, me parece que habría que cambiar ese proceso, ¿no? O sea, en la ley misma. Como que tiene que haber otros pasos previos a esa audiencia pública, o cambiar la audiencia pública por un espacio realmente de construcción. No, yo un poco en la línea que pregunta Eli quería preguntar, ¿no? Si desde el aspecto legal hay alguna idea de mecanismo o de regulación por esto, digo, no solo porque la audiencia no es escuchada o no toma valor, sino porque muchas veces es utilizada como mecanismo de revalidación. Claro, Digo, yo, por ejemplo, me llegan por mi laburo las notificaciones de OPDS de Asamblea Pública. Es un flyer que circula, que no se entera nadie, y que después cuando están hechas las cosas, es como, no, pero nosotros consultamos y nadie se presentó. Entonces como que termina actuando mismo en contra de la propia comunidad. Entonces, pues, la pregunta era esa, si hay alguna idea, algún proyecto, alguna línea desde el derecho que ellos piensen que puede revertir esos efectos de la legislación actual. ¿Y cuál sería? Estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, acuérdense de los que puedan y puedan, las y los que puedan, prendan las cámaras. Estoy de acuerdo. Sí es muy difícil decir, bueno, vamos a hacer las audiencias públicas vinculantes, ¿no? Porque es algo que es muy tentador, decir, hagámoslas vinculantes. El día que hagamos vinculantes, te anotan 20.000 personas ellos. ¿Entendés? Entonces, eso es una consulta popular, al fin y al cabo. Entonces no es fácil, no es tan lineal decir, bueno, vamos a hacer la vinculante y punto, porque no ha pasado que haya sido vinculante, pero por ejemplo, me acuerdo de una audiencia pública en Mendoza, que el sector minero anotó 500 personas y no sabían qué decir, pobre. Ya subían algunos que estoy a favor, no sabían, porque claro, le habían pagado, no era algo genuino. Decir que el movimiento ambiental en Mendoza es tan grande que superó el número, y además era genuino. Pero digo, quisieron hacerlo, o sea, quisieron hacer algo así, ¿me querés ganar? Y te anoto yo, que es más fácil, incluso el poder político, todo eso tiene la facilidad de decir, bueno, voy a llevar 500 personas, ¿cómo las consigo? Bueno, pago esto, lo otro. En cambio, la sociedad es más difícil, eso tiene que conseguir gente que muchas veces las audiencias públicas son en el horario laboral, ¿no? Nosotros peleamos mucho también por eso, decir, no, tiene que ser fuera del horario laboral, pero fuera del horario laboral que a las 6 de la tarde, entonces es muy cansador también para la gente que viene de laburar, o sea, no es fácil. Por eso los procesos consultivos tienen que ser mucho más que una audiencia pública. No sé, hay un montón de procedimientos en ese sentido. Hay desde, por ejemplo, que se hace en París, por ejemplo. En París se hace un presupuesto, el presupuesto es participativo y por comuna. Entonces se juntan y están como 2 meses, en varios lados, en Suiza, bueno, consultan todo, pero están varios meses diciendo que qué van a gastar la plata, que eso ya es algo interesantísimo. Entonces los dicen, no, y bueno, queremos que la plaza sea más grande, o más verde, o queremos que haya una bicisenda, y bueno, entonces, y ese debate ya va generando que las obras públicas estén relacionadas con los intereses de la gente en realidad. Acá todo lo contrario, en la ciudad de Buenos Aires ni hablar, yo soy muy crítico de lo que está pasando en la ciudad, pero más allá de eso, tampoco pasa en otras partes, en otras provincias, no importa quién gobierne, ¿no? Los proyectos, los grandes proyectos, y en todo el mundo, ni siquiera en Argentina, los grandes, a ver, es mucho más que modificar la legislación, profesora Rossi, creo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos discutiendo son modelos de mal desarrollo que se imponen colonialmente. Argentina tiene ese destino. Entonces, discutir eso es discutir una política pública, incluso el rol que nos asigna el orden internacional. Entonces, discutir en una provincia o en una zona donde hay soja, por ejemplo, discutir modelos sojeros no es fácil. No es una cuestión de más participación. O son grandes negocios muy vinculados con lo público, con la corrupción, etcétera, que se imponen de esa manera. Muchas veces la ciudadanía tiene reflejos y reacciona. Ushuaia, Tierra del Fuego, Mendoza, el Mendozazo, recuerden, fines del 2019 que 100.000 personas marcharon en Mendoza. 100.000. Es como si en Buenos Aires hubiese una marcha de 2 millones de personas. ¿No? 100.000 era todo el pueblo de Mendoza, toda la ciudadanía, diría. O sea, todos tuvieron un familiar que estuviera en esa marcha, por lo menos. Eso para que no le imponga la minería. Y eso también son pueblos que son pueblos turísticos. O sea, Tunuyán, todo el Valle de Uco, que es una belleza única en el planeta, que dice, no, pará, yo además que tengo un compromiso con la naturaleza, quiero
también quiero defender nuestro modo de vida, nuestra forma de vida. El turismo puede ser un gran aliado en estas luchas, porque también no deja de ser en algunos lados un poder real. Entonces eso ayuda a equilibrar, ¿no? Muchas veces, no, pará, ¿cómo te vas a meter, no sé, en Ushuaia, por ejemplo, con el turismo? Turismo es un factor de poder real. Eso hay veces, o las bodegas en Mendoza, como decía antes, ¿no? Eso ayuda a equilibrar muchas veces ese equilibrio tan grande de empresas. Piense que, por ejemplo, la empresa Barrick Gold, que está en San Juan, tiene presupuestos mayores que varias provincias juntas, no de San Juan ni hablar. Entonces, hacen y deshacen, tienen dinero presupuestado, sacan miles de millones de dólares de nuestras montañas. Miles de millones, no centenares, miles de millones de dólares. Comprar una radio pública, una radio, un medio de comunicación, les cuesta pocos miles de dólares. ¿No? Pocos miles, ¿no? O sea, con $10.000 comprar una radio pública, una radio en una provincia. O sea, no sé, por decir. Que eso es menos que Caja Chica. Y es lo que pasa en Chubut. Por ejemplo, Chubut tiene un potencial turístico mucho mayor del que realmente es, ¿no? Si tuviese esa vuelta de tuerca, y no, le quieren imponer la minería, cuando tiene de los atractivos turísticos más grandes del planeta. Eso es lo que yo muchas veces le digo a mis hijos. Ahora me acabo de ir a Cataratas de nuevo. Ahora vieron que revivó el turismo nacional por la pandemia. Y digo, cuando veo que ahí viajan chinos, todo por algo es. O sea, porque viajan chinos, europeos, Puerto Madryn, las ballenas, Punta Tomo, todo eso tiene que ser una alternativa al modelo extractivista. No es la única, obviamente, pero tiene que serlo, ¿no? Potenciar todo eso, de verdad. Obviamente hacerlo sustentable, de manera sustentable, pero potenciarlo es interesantísimo. Es una verdadera salida al extractivismo, el turismo. Bien Tal hecho. cual, sí. Vos muchas veces hablás de, bueno, y medio que pusiste en boca de todos el tema del extractivismo urbano, y algo que sucede, que bueno, también lo venimos trabajando en otras clases, es que, bueno, el desarrollo de distintos destinos turísticos fue en base al turismo y la falta de planeamiento urbano que hubo en algunas ciudades y el querer construir para generar un espacio donde albergar turistas. Entonces, también es súper interesante ver esto, como la costa bonaerense, por ejemplo, no se planificó, ¿sí?, en base a actividades turísticas, y las comunidades que viven ahí viven las problemáticas ambientales que generan esa falta de planificación urbana. Así que también es re interesante a lo que decís, en contraposición, como por ejemplo hay destinos, seguro conoces en Península de Valdés, que el desarrollo económico de la región y la refuncionalización del territorio causó que se proteja, se conserve, se generen áreas naturales protegidas a merced de la ballena franca austral. Entonces, como las actividades económicas fueron mutando para poder hoy valerse del turismo. Entonces, es interesante, bueno. sí. Hay Sí, un gran perdóname. debate. Perdón, Nela, perdón. No, perdóname, dale. Sí, sí. No, hay un gran debate que también me gustaría que lo reflexionemos. Es esa, ¿no? Es histórico. El tema de las áreas naturales protegidas, si las hacemos por turismo o por conservación, o por las dos cosas, y a cargo de quién debería estar. Vieron que ese debate es histórico también. Hubo una época que todo parques nacionales estaba en turismo, se lo mandaba a turismo, y a otra ahora en ambiente. Yo creo que tiene que estar en ambiente porque tiene esa función primordial, pero no deja de ser el atractivo turístico, obviamente. Entonces no hay que ser tontos tampoco de no, o sea, no sé, Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Nahuel Huapi, o sea, son atractivos turísticos de primer orden mundial, ¿no? Me contaban ahora en Iguazú lo que cambió todo desde la declaración como séptima maravilla del mundo, ¿vieron? Que fue un antes y un después. La gente googlea ahora. Entonces, la gente googlea y pone séptima maravilla, ¿cuáles son las maravillas? Y se la tacharán, dirán, voy a ir a esta. Dice que fue un vuelco. Bueno, ahora con la pandemia todo fue para atrás, pero digo, antes de eso dice que cuando se declaró eso cambió todo, el turismo, quiénes eran internacionales. Empezaron a llegar los vuelos directos, bueno. Pero como es interesante, porque no deja de ser un parque nacional, que en el medio, por ejemplo, en una época media oscura, le pusieron un hotel en el medio, que ahora es un hotel increíble, que es impagable, o sea, yo lo vi de afuera, que es ahora se llama Meliá, pero antes era
Sheraton, ¿no? Creo que era un Sheraton, que es impresionante porque está, o sea, de la ventana ves la garganta del diablo, es una cosa única, pero está enclavado en medio, o sea, ahora sería una locura permitir algo así, pero bueno, también está todo ese debate, ¿no? Bueno, incluso, bueno, los caminos para llegar, que tuvieron que abrir, que se atropellan a veces un jaguareté, todo eso tiene que ver con el turismo, pero nadie puede pensar en tomar medidas restrictivas al turismo en un lugar que le da a vivir a miles, o sea, hay una ciudad entera que vive de ciudad, y más que eso, en realidad 2 ciudades, Foz de Iguazú, que tienen más de 1 millón de habitantes, una ciudad enorme, pero es interesante como el límite, algo tan natural, tan prístino, tan emocionante, o sea, recomiendo que al que no fue, que trate de ir si puede a las cataratas, porque te pones a llorar literalmente, cuando llegás a la naturaleza es tan impactante que te pones a llorar. Sí, Pero bueno, tal es una cual. mezcla entre eso, ¿no? El lugar turístico quizás uno de los número 1 de América Latina, como es la catarata, a la vez es uno de los lugares con más biodiversidad del planeta también, ¿no? Tienes... Sí, también tener en cuenta que en Puerto Iguazú, por ejemplo, hay una vulnerabilidad social terrible, Terrible, no tienen todos los servicios, increíble. tenés las Comunidades 70 indígenas en las calles. hectáreas, creo que se llama, que es un área protegida, donde viven pueblos originarios que les dieron, pero no los ayudan para nada, o sea, también se arreglan como pueden. La contracara. O sea, esta cosa como que se contrapone, ¿no? Lo que es la cantidad de gente que entra, la cantidad de dinero en dólares, ¿no? Que está entrando en Misiones, y sin embargo Puerto Iguazú, que es la ciudad más cercana, tiene una situación social terrible. Impresionante, impresionante. Sí. O sea, no les dan Una falta de infraestructura, además, las dos cosas. nada. Exacto. Impresionante. A mí me sorprendió, bueno, veníamos, o sea, estábamos saliendo de la pandemia que agravó todo aún más, ¿no? Porque recién ahora está volviendo el turismo, como puede. Ahí nos cuenta Lauri Sierra de Calafate también, que es verdad, acá esa sí que es una ciudad bien turística, con otro parque nacional también. Y normas súper estrictas, ¿qué quiere decir, Lauri, con normas súper estrictas? Para entrar al parque cada día, ¿cómo era? Hola, ¿cómo están? No, bueno, contar un poco cómo es vivir y trabajar en un emprendimiento dentro de un parque nacional, ¿no? Hay una estancia que se explota turísticamente, pero bajo reglas de parque nacional. Claro. Entonces, es como poner un poco y un poco. El privado va a poner su explotación turística, de la cual también Parques Nacionales es parte, y dándole la estructura y el funcionamiento en base a lo que nos dice Parques Nacionales. Nosotros teníamos que presentar en sus momentos todos los años distintos permisos para un nuevo sendero, no podemos construir, por ejemplo, más, entonces solo vivimos los que entramos en la estancia. Teníamos y tenemos que tener ciertos cuidados, nosotros mismos con los huéspedes, ser muy cuidadosos y ser educadores, si se me permite la palabra, ¿no? De cómo deben comportarse los huéspedes dentro de la estancia. Claro. Porque también estábamos muy limitados con el tema de la salida de la estancia. Entonces llegaba en barco, lo cual eso hacía que uno tenga que ser muy, muy cuidadoso en lo que es la salud también y la seguridad de los huéspedes y de nosotros mismos que vivíamos ahí. Entonces estaba bueno porque era como que nos ponía también un límite, si hubiese sido por nosotros, en su momento hubiésemos pedido construir una casa más para el personal y estar todos más cómodos, pero realmente era un impacto muy, muy fuerte dentro del área. Y la verdad que... Claro. No, bueno, para todo, hasta para cortar el pasto, más o menos. Exacto, no podíamos tener perros, no podíamos tener... Claro. Solamente Exacto. teníamos un perro que estaba habilitado por parques con todas las vacunas, que iba solamente a marcar el área para que los zorros no se acercasen, para que los pumas no se acerquen, que pueden ser peligrosos. O sea, claro, para un turista, claro. Obviamente, un turista ve un puma y puede ser peligroso. Obvio. Pero bueno, también surgen otras problemáticas, por ejemplo, la flora y fauna introducida dentro del parque, Total. que es bonita, pero bueno, hay que sacarla.
Y ahí empieza el conflicto ambiental. Sacamos los baguales. ¿Dónde metemos los baguales? Que son Claro, 100% nocivos para el terreno, ¿no? Claro. Que no crecen flora nativa, que comen cosas o como destrozan el medio ambiente, esa sería la palabra, sin quererlo, y realmente uno cuando saca los baguales o las liebres de la estancia, decís, bueno, pero hay gente que no tiene que comer. Pero, totalmente. y ahí se genera también un lindo conflicto, digo, es un debate es otro debate para abrir otra ventana, ¿no? ¿Qué hacemos con la fauna introducida dentro de los parques, ¿no? Totalmente. Que realmente fue introducida en el 1900. No, bueno, ahí Entonces ahí en también decís, Ushuaia, ¿qué hacemos con estos baguales? en Tierra del Fuego hay una conflictividad enorme con los castores, ¿no? ¿Qué hacemos con los Ahora yo estoy en Ushuaia, no estoy en Calafate, ahora estoy en Ushuaia. No, por Sí. eso te estoy diciendo en Tierra del Fuego. Sí. Y es lo mismo, es básicamente lo mismo. Y la flora ni te cuento, ¿no? La retama, hay plantas que son introducidas al principio del 1900 Es verdad. que han hecho que se conviertan en invasoras y le saquen el espacio a los brotes nativos. Lo mismo que la liebre europea. Todo lo de los carpinchos también. Sí, bueno, eso ni hablar, ¿no? Ya Buenos Aires me queda muy lejos. No te mandaron para acá. Mirá que vas a lindos lugares, Lau. La verdad que está bueno laburar en Yo vivo en lindos lugares. Muy lindo. Le huyo a Buenos Aires. Ah, bien. Pero bien. por suerte, bueno, trato como desde mi lugar, desde mi profesión, que es el turismo y la hotelería, como decir, educar a todos mis equipos de trabajo y donde estoy, conservarlo, ¿no? Desde mi pequeño lugar y desde mi profesión, porque es una responsabilidad también. Y como especialista en desarrollo sustentable. Entonces es como que uno también instruye a su equipo de trabajo. Se corta, ¿no? Me permito viajar. Sí. Está bueno. Me permito viajar y conocer estos lugares. Bueno, Enrique, volviendo... Ay, perdón, sí, dale. No, quería retomar un poco las preguntas más o menos que teníamos un poco presentadas, que tiene relación con lo que decía Laure, con el tema de que ahora la mayor parte del público, de quienes estamos participando acá, son licenciados o estudiantes para la licenciatura, tecnicatura en turismo, y queríamos por ahí llevarte más para eso de cómo veis vos el rol que tienen como jóvenes y como futuros licenciados en turismo para llevar estas actividades, ¿no? Bueno, me parece muy importante, ¿no? Muy importante. Diría casi crucial. No dejan de ser quienes laburan en la primera plana o son la cara del turismo, ¿no? De un hotel o en donde sea, quienes primero se vinculan con esto. Entonces, digo, saber cómo explicar los límites o las bellezas o cómo al turista tiene múltiples factores, creo yo, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo. Pero que un turista se vaya enamorado del Parque Nacional de Iguazú, por decirlo, el día que quieran construir no sé qué en el Parque de Iguazú, ese turista va a levantar la voz. Decir, yo conozco, yo estuve y me explicaron, o en los glaciares, donde sea, ¿no? Yo estoy seguro que alguien que conocía mucho Ushuaia estaba en contra de esa monocultura, porque sabía, lo vio, lo entendió. Por eso la vuelta de tuerca en el turismo, de poder explicar procesos naturales, procesos como qué significan, etcétera, es muy atrayente en ese sentido, de que, digo, por esa tarea educadora también que tiene sobre el turista, ¿no? Aunque sea algo básico, etc. El guía de turismo, ¿no? Que te termina de contar por qué esto está así o por qué no está así, ¿no? Y por qué es importante. El turismo siempre está, hay familias, hay niños, niñas. Yo fui a hacer un par de excursiones, ahora me acuerdo, doy algunas cosas ahora en Iguazú, y mis hijos abrían los oídos enormes, ¿no? Cuando le explicaban de que acá vivía tal animal, ahora no está, por el avance, bla, 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 etc. Así que me parece Lauri, sí. Perdón, también comentaba esto de traer el concepto de, bueno, la cuestión de la educación ambiental, ¿no? Y
a mí también me pasó hace poquito que fui a Villa Ventana, a Sierra la Ventana, y también a veces como el rol del guía de turismo en los parques nacionales es la dinámica, la forma de comunicar, ¿no? Que te abre los ojos y te llama y te incentiva a ponerte la bandera de protejamos, nos hablaba de las cuestiones de las especies introducidas, de cómo a veces veíamos algo muy lindo, por ejemplo los pinos y los árboles Claro, que se veían muy lindos y en realidad eran introducidos y exótico. compiten con la flora nativa, ¿no? Eso está bueno Entonces, también. el tema de la educación ambiental en turismo, y Eli también de hecho ha dado talleres de educación ambiental, súper, súper importante. No, está buenísimo y me parece que es así, ¿no? Con la educación ambiental yo obviamente estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que los jóvenes de ahora y los niños y niñas están mucho más concientizados que los grandes, ¿no? O sea, necesitamos más educación ambiental los grandes, o como lo que se llama la ley Yolanda, una especie de ley Micaela, ¿vieron? Pero para la cuestión ambiental, que es capacitar a las autoridades en materia socioambiental. Es una ley que no se conoce tanto como la ley de educación ambiental, pero que existe, que está siendo reglamentada y que está ahora, ¿no? Que consiste, yo ahora quizás doy unas charlas para San Luis, etcétera, que le hablas a las autoridades. Y le organizé una charla de concientización sobre este tema, como la ley Micaela es lo mismo sobre género, ¿no? Sobre mujer pobre por la chica que fue asesinada. Entonces, que le cuentan, le dicen, bueno, eso es interesante, que estos conceptos los manejen también las autoridades, fundamentalmente la manejan. Pero no es solo, insisto, una cuestión solo de concientización. Hay muchos que saben exactamente cómo es la legislación, saben que está mal, todo, pero hay un gran negocio atrás, ¿no? Y entonces no les importa. Lo que cuenta ahí Rafael de Cacho y Salta también, ¿no? En lugares donde existen comunidades indígenas, hay un convenio que firmó Argentina, que es el 169 de la OIT, que tiene rango constitucional, que establece que en esos lugares, incluso para un emprendimiento turístico, si se quiere hacer, debe tener el consentimiento libre, previo e informado de estas comunidades, ¿no? Las comunidades indígenas que viven ahí ancestralmente. Cosa que no se cumple en Argentina, se cumple muy parcialmente, por el contrario, ¿no? No sé, el litio en el norte argentino se hace sobre territorio indígena y nunca tuvieron la consulta libre, previa e informada. En Vaca Muerta en Neuquén también, es decir, es todo eso. Pero es así, es complejo. La capacidad de carga turística, dice Gonzalo Semborian, tiene razón también, para que no terminen como Iguazú. Yo fui ahora a Iguazú, insisto, perdón que me ponga autorreferencial, pero como fui ahora no había nadie, y para colmo con protocolo, no sé qué, la verdad que lo disfruté, pero obviamente en alta temporada dicen que es un martirio ir a las cataratas o a los grandes lugares turísticos, ¿no? Y es cierto. ¿Cuál es la capacidad de carga y cómo lo pones? Y la presión que debe haber ahí de los sectores turísticos, pará, déjame que se me llene el hotel, no me importa. O sea, déjame, no me pongan los restaurantes, ¿no? Entonces el límite, cómo ampliás la oferta turística. Por ejemplo, lo que pasaba era eso. Como Puerto Iguazú no tenía, me contaban que del lado brasilero, que es una ciudad mucho más grande, enorme, 1 millón de habitantes, como todo Brasil, pero los atractivos turísticos que hay del otro lado es impresionante. Incluso hay un museo de cera, que tiene que ver con Iguazú, no sé, pero dicen que es espectacular el museo de cera, que no podés dejar de ir. O sea, cómo se va pensando ahí cosas, porque claro, uno en realidad las cataratas va 1 o 2 días, después no va más, porque ya está, ya fue, hizo superior, inferior, no sé qué, salvo que bueno, uno puede repetir. Pero digo, si vos 4 o 5 días, yo el 5.º día me quedaba en el hotel, o sea, si fui a no sé dónde. Entonces, cómo se van pensando cosas alternativas en realidad en ese lugar. Sí, en relación a lo que decís, muchas veces pasa que en ciertos destinos se replican fórmulas que funcionaron en otros Claro. como para generar más atractivos, y eso también al destino le genera un impacto hacia la mirada del turista porque hay una pérdida de autenticidad de ese destino si te estás promocionando Increíble. como un lugar natural, con cierta impronta. Tener un museo de cera te aleja mucho de tu Increíble. expectativa, ¿no?
cuál es el límite entre esas dos cosas, ¿no? Cómo terminar rompiendo. O también, ¿no? Esa dramatización o escenificación, no sé, con la indígena. Entonces hay como no hay respeto porque no hay consulta libre preinformada, pero generás como una teatralización para generar también, ¿no? Entonces, incluso en Iguazú yo lo vi, o sea, como decía la doctora, perdón, no sé si doctora de Rossi, que nos decía lo del Puerto de Iguazú, la pobreza era sobre todo eran comunidades indígenas, ¿no? Que hay ahí, que son ultra pobres, pero bueno, había una cabalgata que supuestamente ibas a una comunidad indígena que en realidad era una escenificación, yo me di cuenta enseguida, que te mostraban todo y había algunos que te vendían las artesanías, etc. Entonces, ¿cuál es el límite? Bueno, no sé, es difícil también darse cuenta de cuál es el límite, ¿no? Es interesante lo que está planteando Rafael, que estaría bueno que nos lo cuente, porque yo ya me había enterado lo de Salinas, en las comunidades de Salinas que están con el tema de los domos, ¿no? Estos de los glamping. O sea, que están Otra, tratando de generar turismo en cualquier parte. ¿Por qué no es lo comentas, increíble eso, muy Rafael? bueno eso. Sí. Bueno, buenas tardes ahí, Hola, buenas compas. tardes. No estoy sin cámara porque estoy en el interior profundo de Salta, acá en el Valle Calchaquí, tengo muy mala señal, No, así dale, que no pido importa, no disculpas. importa. No hay problema. No, me parece que en términos generales ahí refrescar lo que decía Enrique, ¿no? Yo me quedé pensando recién que él contaba el tema de las bodegas, y acá en realidad, lejos de ser unas aliadas, las bodegas son precisamente la cara más agresiva del Mirá, extractivismo, si se quiere, ¿no? En todo el valle se está planteando un esquema de monocultivo de uva, precisamente desplazando a la mayoría de las comunidades acá, que tienen dentro de sus características ancestrales ser agricultores, ¿no? Familias acá, la mayoría son de generaciones agricultoras, ¿no? Y muy atado también del emprendimiento inmobiliario, ¿no? Estas especies de bodegas boutique, bodegas de altura, hoteles nada. boutique, hoteles de altura, todo lo que es el negocio inmobiliario, viene siendo como un avance que viene muy de la mano de este turismo, si se quiere, que no es sustentable, no está consultado, no está pensado con la gente, ¿no? De hecho es muy expulsivo. Aquí, por ejemplo, en el Valle Calchaquí hay 2 departamentos de la provincia de Salta que prácticamente tienen más de la mitad, casi el 60% de su territorio extranjerizado. Es increíble la cantidad de territorio extranjerizado que hay en Salta, ¿no? Y bueno, acá un poco la fuerza la vienen haciendo de alguna manera las comunidades, y con esas herramientas que contábamos hace rato, ¿no? La consulta que, bueno, que nunca basta con que la norma esté, hay que ir a ejercerla en los hechos, hay que salir a manifestarse, y bueno, lo que está pasando un poco más arriba, termina el valle que es Puna, y arriba de la Puna de Salinas, ¿no? Y ahí las comunidades de Salinas están precisamente manifestándose antes por el litio y ahora por estos emprendimientos insultos. Así que eso, quizás pasar un panorama cortito acá de lo que está pasando y celebrar la charla, que la enganché muy de sopetón. Gracias, Rafael, por comentar. Y sí, Sí, Gonzalo, Gonzalo, está sí, estaba hablando, pensando lo mismo. hay, Dice, ya hay una Gonzalo dice, entrevista, tranquilo. claro, leo el Que comentario hable. de Gonzalo, dice, se podría denominarlo como un turismo extractivista de capitales internacionales, nula consulta a comunidades, alto impacto ambiental y empleo poco calificado y de bajos salarios. Sí, 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 Eso ya, se habla, ¿eh? Hay bastante escrito sobre eso, ¿eh? Sobre sí, sí, turismo sí. extractivista, como que es parte del mismo proceso. Por supuesto, Perdón, agrego, dale, hay dale, un sí. libro que se llama Los mitos del turismo y que va diciendo, por ejemplo, el turismo es la chimenea Claro, blanca y sí, como sin que lo va refutando y como yendo a lo oculto del turismo y intentando mostrar otra cara, pero no solo como a modo de crítica, sino a modo de cómo podemos mejorar eso también, obvio, para que sea una actividad que ayude al ambiente y no se convierta como en otra enemiga, que ya hay demasiada, la verdad. totalmente. Para mí hay un secreto en eso, ¿eh?
y que creo que distingue todo, que es cuando, que lo mismo pasa en todo, en toda economía, que es cuando se concentra la cosa. Entonces, como decían acá, capitales internacionales, ponele, puede haber, pero cuando se concentra, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Por ejemplo, ahora lo que querían hacer en la Angostura era un solo barrio de una sola empresa, corporación, que quería comerse todo el turismo. O sea, entonces, cuando pasa eso, me parece que es la vuelta de tuerca. O es eso, hay mucho de eso, ¿no? Bueno, quieren monopolizar, porque el turismo tiene mucho, o sea, creo que tiene cosas muy positivas, de la industria del turismo, digo, que es cuando, no sé, estoy pensando en Esquel, que el propio vecino tiene una cabaña para alquilar, o tiene un restaurante chiquito, y entonces se da el efecto real de trabajo y división y repartido, ¿no? El problema es cuando decís, no, bueno, voy a construir un mega proyecto, o sea, lo que quiere hacer la costa argentina también, ¿no? Estos mega emprendimientos que se quieren hacer ahora en Pinamar, al lado de Gesell, que son de una sola corporación, que son las mismas que hicieron pelota, porque ese IDICO que hace pelota el Delta argentino, es el mismo, que también tiene que ver con el turismo, ¿no? Ahí es donde la vuelta de turismo. En cambio, no sé, pienso en Mar del Tuyú, que son pequeños, es una roticería, es un restaurante, es laburo eso, es turismo bastante bien, pero cuando decís, no, voy a construir un barrio y va a ser todo mío, incluso hasta la despensa, me hace acordar, ¿cómo se llamaba? La Forestal, que le daba a los propios trabajadores para comprar en su propio despensa, ¿no? Que era famoso eso, que en vez de pagarle con dinero a los trabajadores, les pagaba con unos tickets que canjeaban en las propias tiendas de la Forestal. Era un círculo, bueno, esto más o menos así, que es lo que hablábamos mucho, lo que le conté de la Angostura, en San Martín, bueno, en distintos lados que quieren crear eso, esos barrios, en el Bolsón ahora hay un emprendimiento, se quiere hacer 2 barrios enormes. Joel Lewis, el magnate inglés ese que se comió un lago, bueno, ahora quiere hacer 2 barrios enteros él, y la gente del Bolsón sale corriendo y dice, no, pará, nosotros vinimos acá, el Bolsón, o sea, otro lugar típico de turismo así, con un montón de cositas chiquitas, o sea, pequeños lugares, etc. Sí, y se relacionan mucho los incendios forestales que hubo Ni en el hablar, último verano con la especulación inmobiliaria. Es increíble, tremendo. absolutamente, que tiene que ver con eso, con emprendimientos turísticos, en ese caso. Increíble. Ahí yo les quería comentar, ya que estamos de pasada, bueno, acá hay una experiencia en la zona de Molinos, con una empresa también que es de una multinacional, es la bodega Colomé, que es la que tiene los vinos más altos del mundo, una cosa así, que es de un suizo, un magnate suizo, Donald Hess. Bueno, la bodega esa, cuando recién se inició, sé que construyó un barrio entero en el pueblo para mudar a toda la gente que vivía en la comunidad y traerla al barrio, acá al pueblo. Y bueno, fue un proceso de desalojo, pero a estas magnitudes. El tipo hizo construir un barrio entero para desalojar a la comunidad que vivía en el territorio donde él fue a plantar su bodega de altura, ¿no? Totalmente. Sí, y también traer como a colación el tema de los intereses, cuando hablamos de trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo estamos hablando? Porque a veces eso, ¿no? A veces se indica que estos emprendimientos van a traer trabajo para la comunidad y demás, y de repente cuando, bueno, la comunidad se involucra o ve lo que está ocurriendo, son salarios muy bajos, precarizados, y siempre como que, a ver, la necesidad siempre está, ¿no? De poder trabajar, y a veces, bueno, como contaba Rafael, te endulzan el oído, ¿no? Vamos a darte trabajo y al final el trabajo no es me hace acordar ahora el ejemplo de los barrios de Ford, ¿no? Que son grandes enclaves comerciales para la construcción de autos y claro, le daban de todo, precarizados totalmente, estaban ahí, pero bueno, trabajo fijo hay, eso es lo que a veces, nada, hay que estar muy alerta porque esconden otros intereses detrás y otras condiciones laborales, la verdad que en ese sentido muy malas. Tal cual, es la forma que muchas veces se instalan a, por ejemplo, proyectos megamineros en algunos lugares. Así que también el tema de la falta de trabajo y oportunidades. Exacto. Claro. La doctrina de shock, dice ahí Gonzalo. Totalmente. La doctrina de shock es clara, ¿no?
No, tengo una preguntita, porque es un tema que la idea es trabajarlo, pero por ahí vos podés hacer el abra. ¿Qué tiene que ver la ética en todo esto? ¿Qué rol juega la ética en el tema del turismo y la parte ambiental? Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Digo, generalmente detrás de los grandes modelos o de las grandes figuras o los grandes emprendimientos del extractivismo, incluso inmobiliarios o turísticos, hay condiciones muy reñidas con la ética, más básicas, ¿no? Nosotros hablamos que el extractivismo no solo son las figuras extremas del extractivismo, no solo son figuras de gran degradación ambiental, sino una gran degradación institucional y social. Donde entran se comen instituciones, ¿no? Y los pueblos donde han entrado la megaminería, es decir, todo se ha convertido en lo que se llama un mineralio-estado, ¿no? Los tres poderes del Estado están al servicio de eso. Entonces la democracia se reduce al mínimo. La democracia termina siendo muy chiquita. Nadie puede opinar, nadie puede estar en contra, solo podés, y eso pasa mucho, ¿no? ¿Cómo te vas a meter con tal cosa? Eso podríamos hablar en términos también, nadie se puede meter con estos temas. Entonces me parece que hay una relación absolutamente directa, e insisto con eso, no es una cuestión de más leyes, más allá que puede haber un montón yo quiero la ley de humedales, que no está saliendo, no sé, quiero un montón de leyes, la ley de etiquetado frontal de alimentos, no sé, hay un montón que están dando vuelta, que está bueno que se sancionen, pero no es solo una cuestión de eso, sino de poder discutir y una cuestión de incluso de qué entendemos por democracia, ¿no? ¿Qué entendemos para decidir sobre quiénes deciden sobre nuestros territorios, ¿no? Si son decisiones verticalistas, de grandes corporaciones que tratan de sacar el máximo rédito económico en el menor costo posible, o decisiones democráticas, colectivas, entre todos decidamos qué vamos a hacer, qué modelo de desarrollo vamos a llevar. Eso en todo es así. Eso es algo que decimos todos. Y no es casualidad, entonces, que estos modelos se impongan de la manera que se imponen, ¿no? En otros países financian golpes de Estado, no hay problema. O sea, las guerras por el petróleo, lo hemos visto, eso es extractivismo. En África se financian golpes de Estado por las minas de distintos minerales, o sea, es así. Acá en América Latina les sale más barato, en vez de financiar un golpe de Estado, que es el más complejo, financiar campañas políticas. O sea, de las grandes minas. Y les puedo asegurar que son dos mangos para eso. Si ven Chubut ahora, lo van a ver. Chubut hay una empresa minera que quiere entrar hace varios años. Hay una ley que lo prohíbe, una ley popular. Y el año pasado esa empresa minera informó en lo que sería la FIP de Canadá, que pudimos acceder, que en Argentina gastó 6 millones de dólares, y la mina no está instalada acá, porque no puede por ley. O sea, ¿en qué gastó 6 millones de dólares? Bueno, en todas las tareas de lobby. 6 millones de dólares ahora son como, ¿cuánto es en pesos? Una fortuna. O sea, que para una provincia pueden comprar medios de comunicación, lo que quieran. Y dice en acercamiento con la sociedad. Así se llama ahora. Es la famosa provincia donde salió un diputado provincial a decir, en una cámara oculta, pidiendo dinero para hacer lobby por la minería, de que otra diputada dijo que había mucho dinero dando vueltas, o sea, es eso. Ahí están los 6 millones de dólares. Sí, tal cual. Bueno, le voy leyendo un último comentario de Rafael, como para que ya después vayamos cerrando un poco, Bien. porque nos pasamos un poquito en el tiempo. No hay problema. Rafael comenta que desde las comunidades también se viene aquí intentando hacer ofertas de turismo comunitario rural en términos de intercambio cultural y turismo responsable. Hay que apoyar estas iniciativas porque son espacios de resistencia. Y me parece que muy acertado. Totalmente. El turismo comunitario rural es muy bueno, estoy muy de acuerdo con Rafael. Creo que que puede ser súper profesional, súper atractivo, no tiene que ser rústico, o sea, rústico puede ser, pero no tiene que ser precario. Es más, me parece que un desafío de ustedes es darle la vuelta, o sea, de las nuevas generaciones, es darle la vuelta a este tipo de cosas. Y hacerlo atractivo, que se hable. Hay gente que va a viajar miles de kilómetros por hacer un destino quizás rural comunitario, ¿no? Donde se consuman alimentos que fueron producidos por ahí, comidas que sean cocinadas de la manera tradicional. Hay un atractivo o sea,
digo, me parece que está buenísimo eso, y profesionalizarlo al máximo, que no quiere decir ridiculizarlo ni escenificarlo, no sé si esa es la palabra, sino, digo, que sea atractivo, que se sientan cómodos, o sea, a mí no me da miedo eso, yo no quiero, o sea, o sea, los ambientalistas no es que queremos todo volver a la época de no sé dónde, como nos dicen. Pero bueno, vamos a ir todos a Cachi. Yo tengo una gana de ir a Salta que me muero. Sí, También sí. quiero ir a Ushuaia, ahí ya tenemos hotel, por suerte, parece. Pasamos los contactos ahí, pasamos el WhatsApp y coordinamos. Obvio. No, pero a Salta tengo unas ganas de ir. Creo que va a haber bueno, ustedes lo saben mejor que yo porque están en el tema, pero va a haber como, hay un resurgimiento total de lo nacional. ¿Viste? Yo lo veo en mis amigos, que siempre Brasil, así. No, este año voy a ver dónde, Mendoza, lugares que eran, o sea, se van a ir de vacaciones. Creo que va a haber mucho. Ahora tenemos que ir a Salta. Yo viajaba mucho por laburo. Entonces como que con la familia no viajaba a Argentina porque como que sentía medio egoísta. ¿No? Digo, yo lo tenía como, yo creo que viajé a todas las provincias varias veces. Incluso hay provincias que he viajado centenares o decenas de veces. Entonces, como pero creo que soy un clase típica, clase media porteño, que podía acceder a Brasil, y bueno, era atractivo ir a una playa ahí, uno va a una casa que está al lado de la playa. Bueno, y ahora estoy como entusiasmadísimo con irme a Argentina, o sea, que creo que hay que aprovecharlo. Sí, el turismo, bueno, hay todo un movimiento que surge del turismo de cercanía, ¿no? También. También. Y también, bueno, nos metemos para otra ocasión la discusión, ¿no? Del tema de las aerolíneas y las grandes empresas, ¿no? Y de la contaminación que va detrás de esos grandes movimientos, ¿no? Y cómo también en algunos portales, al menos, y organismos que yo sigo, justo también sale la discusión esto del decrecimiento de turismo, ¿no? Más que nada pensando en el turismo internacional, que a veces está, bueno, todo el tema de la globalización y nos vamos ya de temas internacionales, pero sí, la contaminación que conlleva los grandes movimientos, solamente por qué sé yo, el visitar lugares exóticos, ¿no? Y esta cuestión del turismo de vender. Pero No, bueno, pero es interesantísimo y me parece que tiene que ser absolutamente de reflexión de ustedes, sí. es el tema del impacto de viajar en avión, etcétera, porque hay referentes como Greta Thunberg, por ejemplo, esta joven sueca que ha inspirado a millones, porque inspira a millones de personas que no viajan en avión. Entonces quiere decir que para venir de turista a Argentina, o sea, ¿se acuerdan que iba a venir en barco? Es más, vino, lo que pasa es que terminó no haciéndose, para la cumbre de cambio climático en Chile, iba a venir una especie de velero, una locura. Si eso se empieza a multiplicar, esa necesidad, y hay cada vez, bueno, se va a replantear todo, incluso el turismo internacional, etc. Entonces, es para tener como una variable el impacto de la aviación, que tiene un impacto muy grande en el cambio climático global, o sea, en aportar gases de efecto invernadero. Incluso la movida internacional, por ejemplo, en Europa hay una movida llevada adelante por los verdes, que es como una agrupación política, pero es social también, de que se prohíban los viajes, no me acuerdo de cuánto, si no sé eso, de un avión de menos, no sé, de menos de 500 kilómetros, algo así era, que sean prohibidos directamente. Lo que también reconfiguraría todo, más allá que ellos tienen una extensa, o sea, reemplazado obviamente por los trenes, que son muy interesantes en Europa. Pero imaginen Argentina también, decir, bueno, a Mar del Plata no se podría viajar en avión, no sé, por decir un lugar que está a 400 kilómetros. Lo que también reconfiguraría un montón de cosas. Está bueno eso. Todo eso son variables que están dando vuelta. El tema del, bueno, turismo de cercanía también, etcétera, ¿no? Está bueno. Y sumando a esto del turismo de cercanía, también es importante poder ir viendo al turismo como una herramienta de transformación, en el hecho de que también acerca a distintas culturas, distintas comunidades. No puede ser que sepamos más hablar en inglés, bueno, igual es una lengua bastante básica, que por ejemplo conocer cuáles son las distintas lenguas que habitan en nuestro territorio, ¿no? Esas cositas tan chiquitas que al acercarte hacia otro lugar, dentro de todo cerca, en el mismo territorio argentino, podemos también hacer un intercambio cultural muy grande y muy rico, y bueno, también esto, entender el turismo como esta herramienta, no solo la dinámica del ocio, ir a hacer, tomar un poco de sol en una playa y volverte, sino que sea un enriquecimiento para los dos lados, para el turista y para la comunidad que es anfitriona, ¿no? Perfecto.
Yo quería, antes de cerrar, hoy decía Gonzalo, hablaba de los mitos del turismo, ¿no? Que está bueno para leerlo porque es interesante, pero proponer para no los que estamos en el seminario, porque obviamente ya lo leímos, o sea, estamos trabajando en él, pero hay un material que es Repensando el Turismo, que es una mirada muy crítica hacia el turismo que se está desarrollando, es elaborado en México, y bueno, donde hay autores como Guimaraes, o sea, es muy interesante, y está bueno para leerlo, porque hay todo un contenido teórico que hace mucha crítica al turismo y con un pensamiento muy crítico, ¿no? Que es interesante. Y después hay prácticas también, hay una serie de trabajos territoriales, también con una mirada muy crítica en diferentes lugares de Centroamérica, sobre todo, y también creo que hay algo en Brasil. Así que lo dejo para Repensando el Turismo. O sea, lo googlean y sale enseguida porque es un libro que salió en el 2018, creo, o sea, es prácticamente nuevo y vale la pena leerlo. ¿Vale? Y habla obviamente habla del turismo extractivista, ¿no? O sea, ya está como una categoría turística. Es interesante. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún aporte o algún comentario. Parece que no. Grillitos. Bueno, lo liberamos, creo, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Enrique. No, gracias a ustedes, me encantó. No, la verdad que sí, es un espacio diferente porque escuchan hablar, aparte de que de los conceptos y cómo abordás vos los temas, que está buenísimo, porque siempre nos escuchan hablar a nosotras, a mí en particular, viste que soy bastante charleta, entonces que escuchen a otra persona y con miradas muy parecidas, obviamente, porque venimos del mismo palo, no de derecho, pero venimos de la parte ambiental, Claro. así que muy bueno, Buenísimo. muy bueno. Bueno, les agradezco muchísimo. Un millón de gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Nela, que le puso mucha garra. Bueno, a Y Solange Nela se puso también. la camiseta Todas, ahí. sí. Así que buenísimo. Y bueno, ya eso. Así que muchas gracias. Les mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, y muchas Enrique. gracias a todos los que se sumaron. Gracias, muy bueno. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.